Ok, entonces les invito a que abran Lucas 2 del 1 al 7. Continuamos, este es nuestro segundo tema de esta serie especial por el mes de diciembre. La serie se llama Navidad Bíblica, Verdad, Libertad y Vida Nueva. Y el tema 2, como título, es el origen de la Navidad, del Génesis al pesebre. Entonces vamos a Lucas. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para darle lectura a la palabra. Lucas 2. Vamos a la lectura, dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Padre eterno, Señor, en esta hora te pedimos, Padre, y que por medio de tu Espíritu Santo seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, en nuestras vidas, que tú seas, Señor, dándonos iluminación, Señor, de este texto, Señor, y de los textos que vayamos a hablar el día de hoy, Señor. Que esta palabra, Señor, la podamos hacer carne, Señor, espíritu en nuestras vidas, y la podamos llevar a cabo y poder comprender, Señor, lo que tú hablas por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, ahora sí. Ok, hoy vamos a ver precisamente ese origen de la Navidad. Y yo quiero decirles algo, que la Navidad no nace solamente como acontecimiento histórico en Belén, sino nace o viene de una promesa. Si yo les hiciera una pregunta en esta mañana, ¿qué les llega a la mente por Navidad? Quizá muchos ¿cuál piensan que fue la promesa al momento de la Navidad? Quizá muchos van a decir el día que Jesús nació en ese pesebre, humildemente, con María, con José, con los magos, ¿verdad?, que fueron hasta su lugar para llevarle regalos, oro, mirra, incienso. Pero tiene un trasfondo aún más antiguo, y es el que vamos a ver el día de hoy. Esta imagen lo dice todo. La promesa de la Navidad nació en el huerto del Edén. Ahí nació la promesa de la Navidad. ¿Y cómo nació? Nació cuando el hombre cae. Cuando la humanidad cae por medio de Adán y de Eva, es cuando viene esa promesa majestuosa del Padre. Y nótense que si nosotros vamos o reflexionamos un poco de esa historia, ¿verdad? La historia de la Navidad, cómo comienza, no en ese pesebre, sino en el huerto del Edén, porque comienza cuando esta cae. Miren, lo vamos a ver aquí más fácil. En Génesis 3:15, dice la Navidad prometida. ¿Cómo empezó esa promesa? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el carcañal. Ahí comienza la promesa de Dios. Recuérdense que antes de que Dios dijera estas palabras, ¿qué había pasado? ¿Qué había acontecido? Habla en la historia, si nosotros leemos todo el capítulo completo de Génesis 3, habla de esa caída. ¿Qué pasó? Dice que había una serpiente que era la más astuta de los animales creados por Dios. Y en su astucia va con la mujer, con Eva, y le dice, así que Dios te ha hecho, estoy parafraseando, ¿okay?
así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol. Y le contesta a Eva, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los frutos, menos del que está ahí en medio, del fruto de la vida. Porque si nosotros comemos, moriremos. Y en su engaño de la serpiente, que le dice a Eva, no vas a morir. Lo que pasa es que si tú comes de ese fruto, te harás igual a Dios y tendrás el conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y entonces dice que Eva se da cuenta que el fruto es bueno para comer y lo come. Y después de comer, lo que hace, va con Adán y también le da de comer. Cuando ellos reconocen y tienen ese conocimiento del bien y del mal, dicen que sienten vergüenza porque se dan cuenta que están desnudos. Y cuando Dios comienza, escucha la voz de Dios que está paseando por el huerto, dice que se esconden de él. Mas en el cambio, ¿qué hace Dios? Dios le habla a Adán. ¿Y qué le respondió? Es que te escuchamos que andabas ahí y nos dio vergüenza porque estamos desnudos. Y entonces Dios le dice, ¿quién te dijo, cómo conoces que estás desnudo? ¿Acaso comiste de la fruta que se te había dicho que no comieras? ¿Y qué es lo primero que hace Adán? La que me diste por mujer, me dio. ¿Y qué es lo que hace Eva? La serpiente me engañó y comí. Y ahí es cuando primero le avienta una maldición sobre la serpiente. Le dice, ahora por haber hecho esto serás de los animales serás maldita, entre las criaturas, y te arrastrarás todos los días, y todos los días comerás polvo. Posteriormente a esas palabras, le cita esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirán en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero fíjense, esta es una palabra de gracia. En la teología se dice que esto es un protoevangelio. Este solo versículo. Porque este es un anuncio del evangelio de Dios. Porque la simiente, ¿quién es? Es Jesús. Antes de aventar juicio, de decir juicio contra el hombre y contra la mujer, porque después de este versículo vemos que a Eva le dice que por haber caído en eso ahora va a tener dolores de parto, y avienta un juicio contra la mujer, y después un juicio contra el hombre, porque ahora le dice que con el sudor de su frente tendrá que labrar para poder, ¿qué? Comer. Y los destierra. Dice que pone guardias, ¿verdad? Arcángeles ahí que acampen. ¿Para qué? Para que ellos no puedan regresar al jardín del Edén. Pero antes de eso, primero dio la gran promesa. Porque le dice, de tu simiente, y de la simiente ¿de quién? De la mujer, de Eva, te herirá la cabeza. Entonces la primera desgracia que podemos ver dentro de la Biblia, fíjense, en el momento, en el inicio, cuando Él había hecho la creación, los cielos, la tierra, los animales y el hombre cae, Dios da esa promesa de gracia. Es el primer anuncio de la Navidad. Vamos a ver cómo Dios define la esperanza. Porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios inicia una guerra, hermanos. No es que el hombre la inicie. Dios inicia una guerra. Que en hebreo se describe como una enemistad total, irreconocible. Porque no nace del hombre, sino nace de Dios, porque Dios la establece. ¿Y quiénes son los protagonistas en este lugar? La serpiente, que sabemos que es ¿quién? Satanás. La mujer, que representa la humanidad, pero especialmente representa ese linaje, ese simiente fiel que va a venir después. La simiente de la serpiente, ¿quién es? Porque le habla, también le dice que de la simiente suya pondrá enemistad. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Los que viven en rebelión contra Dios. Ese sistema caído, que no quiere reconocer a Dios, que odia a Dios, que va en contra de Dios, esa es la simiente de la serpiente. Aquí Dios está dividiendo la historia en dos líneas. ¿Por qué? La línea de la fe y la línea de la rebelión. La línea que viene de Cristo y la línea que viene de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Desde el huerto la Biblia ya no es solo una historia. Es la historia de una guerra espiritual
que está esperando por el cumplimiento de que venga aquel guerrero o aquel gran guerrero que va a cambiar esa situación que en ese momento se vivía. Cuando el hombre estaba caído. Y por causa de ellos vino la muerte, la enfermedad y la desgracia a esa creación que había hecho el Señor. ¿Quién será ese guerrero prometido? Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí nótese algo bien interesante, ¿eh? La simiente de la mujer. Es un nacimiento ya profetizado. ¿Se dan cuenta que desde el principio Dios ya había profetizado que iba a venir de la mujer? Estamos hablando que desde este momento ya está profetizado que va a ser un nacimiento virginal y por medio de la mujer. Porque dice de la simiente de la mujer. No, ¿por qué no lo dijo de Adán? Porque el Redentor nacería sin intervención del hombre. Hace 8 días lo vimos. ¿Por qué no nació Jesús de la intervención del hombre? Porque si Jesús hubiera nacido de la intervención, por ejemplo, de José, hubiera nacido con pecado. Tenía que ser de la simiente, como ya lo había dicho en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer, para que pudiera ser virginal y no hubiera ¿qué? No hubiera intervención del hombre y pudiera nacer como lo que fue. Como ese hombre, 100% hombre, y ese 100% Dios. Por eso era necesario que fuera de ahí. Dios promete que la salvación vendría a través no de un hombre, sino nacido de la mujer. No a través de un ángel, tampoco de un sistema, ni de un ritual, sino por un nacimiento milagroso. Pero ese niño nacería para algo en específico. Fíjense, en el mismo versículo no lo dice. Este te herirá en la cabeza. Que habla de una victoria completa del Mesías. Porque herir en la cabeza es matarlo, es destruirlo. ¿Sí? Hay una victoria total para aquella simiente que viene de parte de Eva. Esta no es una metáfora tampoco, sino es una profecía directa. Que el Mesías va a vencer a Satanás. ¿Se dan cuenta por qué era esa lucha de Satanás utilizando a los fariseos, utilizando a las personas para que no se llegara el cumplimiento de esa? Porque sabía que si se llegaba a ese cumplimiento con esa simiente, el que iba a estar derrotado era él. No había otro. Y en Apocalipsis 12, por eso vemos ver ese eco final. Cuando leemos que hay una mujer, un dragón y el hijo, anuncia ya la guerra de Génesis que se ve culminada en el Apocalipsis. Aquí hay algo bien importante, hermanos, porque este versículo, muchos años y padres de la iglesia y apologetas de la iglesia, en los primeros siglos, lo utilizaban precisamente para hablar del linaje de Eva. Pero después, posteriormente, la iglesia católica romana cambió y ahora dice que la mujer habla completamente de María. Que obviamente sí viene en eso, pero en este momento, ¿a quién estaba hablando? ¿Le estaba hablando ahí a María? ¿O le estaba hablando Dios a Eva? Y le dijo, de la simiente tuya, de la serpiente, y de la simiente ¿de quién? De Eva. ¿Verdad? Que obviamente tiene que llevarse a cabo, a culminarse con María, por ¿cómo se llama? Cuando el Espíritu Santo precisamente hace ese milagro majestuoso. ¿Ok? Pero entonces de ahí, de decir que aquí está hablando de María, también en Apocalipsis 12 lo han utilizado para decir que es María. ¿Por qué? Porque la quieren elevar. Aquella es la reina del cielo, como esos títulos que le dan, y precisamente ahí se desvirtúa todo esto. Pero los primeros padres hablaban que Apocalipsis 12 se refiere a Israel, a la humanidad de Israel, al pueblo de Israel. Y tiene más coherencia, ¿por qué? Porque es la mujer, el dragón persiguiendo a la mujer, que habla persiguiendo a Israel. No que el dragón va a perseguir a María, no tendría sentido. Y el hijo, que es el que vence, que precisamente habla. Y te herirá en el carcañal. Fíjense cómo en este solo versículo, por eso le dicen que es el protoevangelio, le dice sufrimiento real antes de la gloria. Aquí está hablando que Jesús, la simiente de María, va a herir, va a derrotar, victoria completa, porque lo heriera en la cabeza. Pero
Él herirá el carcañar. Aquí ya está hablando, antes de que se cumpliera lo del madero, ya está hablando y está anunciando lo que va a acontecer en el madero. El sufrimiento que iba a llevar la simiente de Eva. ¿Se dan cuenta? Dios sembró la promesa, pero luego la cumple a través de la historia. Fíjense rápidamente. La Navidad preparada. Dios hace todo lo llevó preparado. No fue algo que premeditado, no fue algo que... No, todo tuvo un plan. Primero fue esa promesa en el huerto del Edén y después prepara eso. Fíjense, de Abraham a David. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa que le da a Abraham. Recuerdan que le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, te llevaré a aquel lugar donde habrá leche y miel, ¿verdad? Y aparte le dice, y haré que en ti sean benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Aquí el Señor, por medio de un hombre, ya está buscando que esa simiente tenga una nación. La simiente ahora tiene un pueblo, que después iba a ser el pueblo de Israel. Fíjense, después pasa con Isaac y con Jacob. La promesa permanece. ¿Por qué? Porque después de Abraham, él pasa la promesa al hijo de la promesa. Recordemos que en ese momento Abraham tiene también a Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y a Isaac le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le pasa la promesa, porque hay un plan en específico. Abraham, a Isaac, y de Isaac ¿a quién? A Jacob. Génesis 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. ¿A quién se la pasa? A Jacob. Dios repite la promesa. ¿Por qué? El hombre puede cambiar. El hombre puede tener muchas circunstancias. Hoy puede estar aquí, mañana no. Hoy puede tener un pensamiento, mañana cambia. Pero Dios no cambia. Tenemos un Dios de pacto y tenemos un Dios de promesas, y sus promesas y sus pactos las cumple. Y vean cómo llevó todo de la mano. Judá, de la tribu del rey. Después de que pasó, recuérdense que cuando pasa esa promesa a Jacob, cuando Jacob pelea en esa visión que tiene subiendo las escaleras y pelea, ¿con quién peleó? Peleó con Jesús, peleó con Dios. Y de ahí le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Y de Jacob, de Israel, nacen las 12 tribus. Pero de esas 12 tribus, Dios escoge solamente a una para su cumplimiento, que fue la tribu de Judá. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué dice? Y a él se congregarán los pueblos. Ahora ya tenemos una tribu en específico. Y de esa tribu, no dice, no se apartará el cetro de Judá, la autoridad, y la simiente ya tiene esa tribu, y es una tribu real. Y fíjense, después pasa a David, la casa, el trono y el linaje del Mesías. Segunda de Samuel 7, del 12 al 14 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono y su reino. El Redentor será rey para siempre, no un rey como ellos. Un rey para siempre. Ya tenemos la promesa que la bajó desde el huerto a Abraham. La nación por medio de Abraham y de sus hijos Isaac y Jacob. La tribu por medio de Judá. Y la familia por linaje de David. Ahora falta cuándo llegue la plenitud del tiempo. Ahora, antes de llegar a la plenitud del tiempo, recuérdense, los profetas anunciaron una persona. El Mesías prometido cumpliendo
en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuántos profetas? Hay muchos profetas que profetizaron precisamente de esta llegada del Mesías antes de que se cumpliese históricamente la Navidad. Isaías anunció que nacería de una virgen y sería llamado Dios con nosotros, como lo podemos ver en Isaías 7:14. Y que un niño nos sería dado para reinar eternamente. Isaías 9, del 6 al 7. Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén, aunque su origen es desde la eternidad. ¿Se dan cuenta? Es persistente, es eterno, pero el nacimiento se iba a generar ¿en dónde? En Belén, porque venía de la tribu de Judá y de la familia del linaje ¿de quién? De David. Jeremías habló del renuevo justo del linaje de David, un rey que traería salvación y justicia. Y en Ezequiel anunció el pastor que Dios levantaría para cuidar a su pueblo descendiente de David. Y Daniel profetizó el tiempo de la venida del Mesías y su muerte redentora. Ahí por citar algunos más. Digo algunos. ¿Sí? Y obviamente también el que fue muy importante fue Juan el Bautista, que abrió el camino, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del nacimiento, lo que es la Navidad, lo que debe de representar la Navidad. Ahora sí vamos al texto que habíamos leído en un principio, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ¿qué? Empadronado. Recordémonos que Augusto César pues era el emperador. Él estaba cumpliendo bajo su autoridad, bajo su poder. ¿Sabes qué? Empadróname. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía que ser un censo, como los que luego pasan haciendo aquí, que te tocan, ¿verdad? Y cuántos viven en la familia, y cuántos en qué trabajan y todo eso. Esos censos se hacían en aquel momento, ¿por qué? Porque de cada ciudad no era para todo el mundo, era para las personas o para los lugares donde gobernaba el César. ¿Para qué hacen ese censo? ¿Para qué? Para poder a ellos cómo les llevaban la cuestión de los impuestos y todo eso, llevar a ellos un control. Entonces, aquí vemos que Dios mueve imperios para cumplir ¿qué? Su palabra. Porque mientras Augusto, el César, hace ese decreto imperial, reorganizando las naciones y su pueblo que gobernaba, César cree que está gobernando, está en su poder y está en su autoridad, pero la realidad es que sin darse cuenta, él está haciendo que se cumpla una profecía mesiánica. Miqueas 5:2. Que es a donde habla que el Mesías nacería en Belén. Si esto no hubiera pasado, si este censo no hubiera pasado, el Mesías no hubiera nacido en Belén. Pero hermanos, el control lo tiene Dios, no el hombre. Dios es todopoderoso, que puede hacer que un hombre que en ese momento se sentía casi un dios, como era Augusto el César, hiciera algo para cumplir la profecía del Señor. Dios puede usar desde emperadores hasta pastores para llevar a cabo su voluntad. Amén. Pero no solo mueve imperios, mueve personas. Del versículo 4 al 5 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. ¿Por qué se mueven ellos? ¿Por qué? Porque como están empadronando, están haciendo eso, ellos estaban viviendo en Nazaret. Tienen que moverse de ahí. ¿Para qué? Para ir del linaje que viene José. Recordemos que José viene del linaje de David. Igualmente que María. Pero recordemos que eran tiempos donde no se tomaba cuenta el linaje de la mujer, sino del hombre. Por eso ellos se tienen que mover hacia Belén. Y es algo muy parecido a lo que pasa actualmente. Cuando hay unas votaciones, ¿a dónde te mueves a votar? A donde dice tu INE.
Bueno, ahorita ya hay unas especiales, pero anteriormente te tenías que mover. Si tú querías votar y tu INE, tú vivías aquí en el Estado de México, pero tu INE aparecía que tú eras de Guerrero, te tenías que ir a Guerrero para poder votar. Ahorita ya es un poquito más cómodo porque ya ponen, ¿verdad?, casillas especiales a donde no importa que tú vivas en Estados Unidos y hoy estés aquí en México, tú puedes votar. Pero anteriormente no. Entonces esto fue algo similar que pasó. José tuvo que tomar a su esposa y moverse a Belén porque él era de allá. De allá venía su familia, de allá venía su linaje, para que pudiera ser empadronado ese censo conforme a donde él era. Pero sin darse cuenta, José estaba obedeciendo, María estaba obedeciendo, pero detrás de esa obediencia estaba ¿quién? Dios. Dios moviendo la historia con precisión celestial. Amén. La soberanía de Dios no cancela nuestra responsabilidad. Eso es algo bien importante, pero sí la dirige. Nosotros como seres humanos tenemos una cierta responsabilidad, pero detrás de esa responsabilidad Dios está dirigiendo. A veces hacemos cosas que parecieran están mal situadas, están en mal momento, pero créeme, hay ocasiones que eso que creemos que está haciendo mal, que está siendo situado mal, está siendo encaminado y redireccionado por Jesús, por Dios, para que nos vaya bien en nuestras vidas. Y yo creo que más de nosotros, de los que llevamos un tiempo ya creyendo en el Señor, nos hemos dado cuenta que hay veces que, híjole, eso que yo creí que hice mal en un momento, después de un cierto tiempo nos damos cuenta que nos ayudó, para bien. ¿Eh? Porque Dios está detrás de sus hijos. Amén. Y entonces en el silencio de la noche ocurre el momento esperado por siglos. Miren, en el 6 y en el 7, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había para ellos en el mesón. Lo tuvo que acostar ¿en dónde? En un pesebre. El cumplimiento de esa promesa que hizo el Señor en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, no se vino a dar en el palacio, no se vino a dar en una familia acomodada. Pudo haber venido quizá Jesús de la familia del sumo sacerdote, o de algún sacerdote importante, o de alguien que tuviera un cargo importante como judío en ese momento histórico. Mas sin en cambio se cumplió a través de una virgen llamada María. ¿Por qué? Porque Dios tuvo esa soberanía en ella. Porque Dios quiso que así fuera. Por eso, como lo hablábamos en el tema pasado, no podemos decir, como los católicos dicen, y por ahí escuché a un sacerdote decir que así era de claro. Si María hubiera dicho que no hubiera visto salvación. ¿Cómo? O sea, si María hubiera dicho que no, pues Dios hubiera utilizado otra virgen, otro medio, pero Dios tenía todo bajo control. No es si yo quiero o no quiero, Dios tiene las cosas bajo control. ¿Cuántos de los profetas podemos ver no querían? Moisés no quería. Es que ¿cómo? Si no sé hablar, no puedo hablar, no me van a escuchar. ¿Y qué hizo Dios? Le puso a Aarón. Jonás tampoco. Quiso huir. ¿Qué pasó? Lo aventaron del barco, se lo tragó la ballena. Y el Señor lo tuvo que traer a vida nuevamente para que cumpliera su propósito. Jeremías tampoco no quiso. El profeta Elías, después de hacer eso majestuoso, de pararse frente a los más de 400 profetas de Baal, y que descendió fuego del cielo y que los consumió, después se fue diciendo, ya quítame la vida, ya no quiero vivir. Entonces las cosas no están en la soberanía de Dios, las promesas cumplidas de Dios no está en nosotros, está en Él.
Por eso, como yo lo veía, lo decíamos la semana pasada, no podemos decir que María es corredentora por decir sí, por decir hágase en mí tu voluntad, aquí está tu sierva, porque entonces podríamos decir que Judas Iscariote también es corredentor, porque si Judas Iscariote no hubiera entregado al Mesías, pues tampoco no hubiera visto redención. Y si nos vamos más atrás vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? No hubiera tenido nación para el Mesías. Si alguno de sus hijos, Isaac o Jacob, no hubiera obedecido, hubiera pasado lo mismo. Y si nos vamos más atrás todavía, ¿qué hubiera pasado si cuando en esa humanidad Dios le dice a Adán y a Eva multiplicar, ellos se hubieran negado? No, nosotros no queremos tener hijos, queremos estar así, vivir nuestra vida, nuestro romance así libremente y sin responsabilidad de hijos. Pues entonces no hubiera nacido tampoco el Mesías. Es ilógico pensar que la salvación o la redención o lo que Dios planeó tiene que cumplirse por medio de nosotros. No, se cumple por medio de lo que Dios ya hizo. Desde un momento. Su plan es perfecto. En algún momento a Dios habló por medio de una burra. ¿Por qué? En algún momento Dios utilizó a gente aún inconversa, pagana, para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque todo está en manos de Dios. Entonces démonos cuenta que Dios cumple esa promesa, cuando nace, cuando llega la Navidad, precisamente ¿en dónde? En el nacimiento, en un pesebre, despojándose de toda su deidad, viniendo a hacerse hombre, como tú y como yo, para que nosotros pudiéramos tener una redención, una vida nueva. Esa simiente prometida del heredero de David, el rey anunciado, el Salvador prometido, nace en pobreza y en un pesebre. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo he escuchado de estas doctrinas que se están levantando actualmente. Por ahí hay uno, les he platicado mucho, que se dice llamar el apóstol Mesa. Me parece que es en Baja California. Y ya comienzan a decir que Jesús no fue pobre. ¿Cómo va a ser pobre? Dicen ellos, si cuando vinieron los magos le dieron oro, le dieron mirra, le dieron eso, nada más era para un rey que vivía en un palacio. Bueno, simboliza eso, porque los magos entendieron que él era un rey. Mas no quiere decir que por eso él tuvo. Entonces tenemos que tomar en cuenta, hermanos, lo que verdaderamente habla la historia, lo que surgió de la historia. Jesús se despojó de todo y no vino a querer, pudo haberlo tenido, pudo haber querido, si él quisiera, pudo haber sentados en el trono de Israel y pudo haber tenido majestad, gloria y todo eso. Pero su gloria y su majestad no fue en su vida terrenal, sino fue cuando murió y resucitó y subió en gloria, para que hoy nosotros pudiéramos reconocerle quién es. Entonces dense cuenta, el Rey de Gloria entra al mundo por la puerta más baja. La eternidad en un momento se volvió en pañales, por medio de un niño, por medio de un bebé. Y el cielo se hace pequeño para levantar a los caídos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa esa historia para ti? ¿Qué significa para ti la Navidad? Porque hoy pareciéramos que la Navidad pues, se reduce a regalos, a consumismo. Allá en el mundo se reduce a Santa Claus, se reduce a luces, a árboles, a una cena, donde muchas veces ni siquiera en la cena está Cristo. En esa cena está la copa de alcohol, el cigarro, el baile, la comedera. Y entonces el acontecimiento más grande por lo que nosotros tendríamos que celebrar o festejar la Navidad, lo dejamos en segundo plano. Por eso es necesario que reconozcamos nosotros como cristianos que la Navidad viene desde una promesa y dar gloria, dar gracias al Señor porque esa promesa se cumplió en un determinado tiempo. En el tema que sigue vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas. Esto no ha sido desde ahora, esto ya tiene siglos.
Controversias de que si es bueno celebrar la Navidad, que si no es bueno, que si la Navidad la hizo la Iglesia Católica, muchas cosas. Y dentro de 8 días vamos a ver esa parte, vamos a desmenuzar si verdaderamente eso viene de la Iglesia Católica, de dónde viene, y otra cosa bien importante, cómo debe celebrar un cristiano la Navidad. Y ahí vamos a dar todos, yo creo que vamos a patinar, ¿no? Incluyéndome yo primero. ¿Ok? Entonces es necesario entender de dónde viene la Navidad. Cuando miramos a esta historia completa, del huerto al pesebre, algo queda claro en nosotros. La Biblia no es la historia de un hombre buscando a Dios, sino la historia de Dios buscando al hombre. Amén. En su gloria, en su gracia, ¿qué dijo Dios? Antes de aventar juicio contra el hombre, dio la promesa y dijo, va a venir esa simiente y con esa simiente van a poder nuevamente regresar. Me desobedecieron hoy y por esa desobediencia cayeron. Pero viene su promesa. En el huerto el hombre se escondió. En Belén Dios se hizo presente. ¿Se dan cuenta? El hombre se esconde, pero en Belén Dios se hace presente. En el huerto el hombre corrió de Dios a esconderse. Pero en el pesebre comienza la sanidad del Salvador. Y esta es la reflexión más profunda que nosotros tenemos que tomar en cuenta acerca de la Navidad. Dios no esperó que el hombre subiera hasta Él. Dios descendió hasta donde el hombre estaba y estaba caído. El pesebre nos recuerda que Dios entra en lugares donde nadie espera encontrarlo. Dios trabaja en momentos que parecen insignificantes. Dios cumple promesas que parecían que olvidadas. Dios abre caminos cuando la historia parece cerrada. El huerto nos mostró nuestra peor realidad. Es cierto. La negación, porque el hombre es así. El hombre niega, el hombre rehúsa, el hombre no se quiere acercar a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. Venir a buscar a la iglesia, venir a escuchar la palabra de Dios, la gente rehúsa. Por eso en las iglesias sanas, de sana doctrina, donde se tiene que hablar el evangelio, que es hablar primeramente quién es Dios, su majestuosidad, hablar la condición de nosotros, nuestro pecado, y reconocer que sin ese evangelio, sin esa parte de Dios, sin Cristo, no podemos tener una salvación, se hace un mensaje poco atractivo. Por eso podemos ver iglesias allá de la esquina, esa iglesia que nadie conoce, ese pastor que nadie conoce, un pastor que entregado, que vive por la palabra, que quiere hacerle de la palabra lo mejor, vacío. Pero la iglesia de aquel lado, donde llueve polvo en oro, donde caen diamantes en el piso, donde la gente sale con ¿qué dicen? Aceite, y que el agua se convierte en aceite y no sé qué tantas cosas, esas iglesias están afuera. Que no son iglesias. No son iglesias. Manipulación. Allá en la iglesia pequeña, donde el mensaje es arrepiéntete, cambia tu vida, ven a los pies de Cristo, cambia tu manera de ser, porque no es conforme a la palabra de Dios, esas iglesias están vacías. Pero las iglesias donde viene el profeta y te dice, ha llegado una nueva temporada, y hoy traen de moda lo de que las dimensiones, ¿no? Que te lleva a una nueva dimensión, y que esa dimensión de la prosperidad, y que ahí esas iglesias están abarrotadas, hacen fila para poder entrar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios nunca, no es de ahora, nunca ha sido atractivo. Los que hemos estado viendo, lo que dimos pausa ahorita, que es el Evangelio de Juan, nos hemos dado cuenta que nunca fue atractivo el Evangelio para nadie. Solamente los que resistieron, no por atracción, no porque fuera algo muy atractivo, fueron los discípulos, los que estuvieron ahí. Y eso, hasta discípulos como Pedro, después de caída tras caída, la gracia de Dios hizo algo bueno en él. Amén. Amén.
Entonces, el pesebre nos muestra la mejor gracia. Y hoy, entre el huerto y el pesebre, estás tú y estoy yo. ¿Por qué? Porque no importa si vienes herido, no importa si vienes cansado, no importa si vienes frío, confundido o en pecado o quizá en lucha. No sé cómo vengas. Quizá hoy vienes roto, quizá hoy vienes decepcionado, quizá hoy vienes frío, que a lo mejor ya no te... escuchar una alabanza, levantaron un cántico, ya no sientes igual. Quizá hoy no estás bien con tu familia, quizá hoy estás confundido, hoy estás como que un pie adentro y un pie afuera del Evangelio. No sé cómo vengas el día de hoy, pero lo que sí te puedo decir es que la Navidad nos debe de recordar algo que no podemos ignorar. La misma gracia que buscó a Adán entre los árboles y que buscó al mundo en un pesebre, hoy te está buscando a ti. ¿Dónde estás? El mismo Señor que buscó a este hombre que había caído, que le había desobedecido, Adán, ¿dónde estás? Está buscando nuevamente a las personas. Mira, hermanos, caer no es malo. Caer no es malo en el aspecto de que, ¿qué? Si estamos bajo la gracia de Dios nos va a volver a levantar. Amén. El problema es que hay personas que caen y se olvidan de Dios. De hecho, eso hasta es gracia, porque como se los dije, Pedro cuántas veces no cayó, pero Dios vino y lo buscó. ¿Se dan cuenta? Dicen luego las personas que no creen en Dios, es que ¿a dónde está tu Dios? O sea, Dios siempre ha estado buscando a la humanidad. A mí me encanta una canción de César Vidal que se llama Búscame viviréis. Me encanta porque es eso, ¿sí o no? Al primero el reproche del hombre. ¿Y dónde estás, Señor? Y con esas personas que están sufriendo, y con esos niños en la calle, y con esas personas que están enfermas, que están muriéndose, ¿dónde estás? Pero después de la canción ahora viene la respuesta de Dios hacia el hombre, y se me figura mucho. Yo no sé si, no conozco la historia de esa canción, pero no sé si se basó a Job. Porque en un momento Job también quería hacer eso. Pero de repente Dios le dice, por medio de ahí de un amigo, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra, Job? ¿Cómo puedes cuestionar ciertas cosas? Y en esa canción dice, a ver, ¿en dónde están los Elías? ¿En dónde están esos hombres entregados? ¿En dónde están esos discípulos, esos cristianos como Pedro, como Pablo, que entregaron sus vidas para predicar el Evangelio? Que se despojaron de sus trabajos, de sus vidas como eran. Algunos pescadores, algunos fariseos como Pablo, y se despojaron de todo eso. ¿Para qué? Para enfocarse en el Señor. Entonces esto nos recuerda, hermanos, Dios nos busca, no importa las luchas que traigas, no importa lo que venga en tu interior, no importa, no te separes de Dios y pide la gracia, porque si tú estás el día de hoy aquí y sigues buscando de Dios es porque Dios no te ha abandonado. Amén. Dios no te ha abandonado, ni Dios no te va a abandonar, porque hay una promesa que también hizo Jesús: a los que tú me das, estos yo no voy a dejar que se pierdan. El niño que nació para vencer la serpiente, el Mesías prometido desde el principio, el rey que entró al mundo, por la puerta más humilde, te llama suavemente, con amor, pero también con una autoridad eterna. Que vengas a Él, porque Él nació, Él vino, Él se despojó de su deidad y nació como un niño y creció como un hombre, como nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. La palabra de Dios no es un llamado emocional, no es un llamado aquí te va a ir bien, porque ese es ese evangelio que se está predicando actualmente en muchos lugares. Ven a Dios y en Dios te va a ir bien. En Dios no vas a tener problemas, en Dios no te... Es más, vienes engripado, ay, es que estoy enfermo. No digas esa palabra. Estás en victoria, o sea, ya no puedes decir ni siquiera tengo gripa. Estás en victoria, ¿sí? Que el enemigo, Dios reprenda al diablo, ¿no? No, hermanos, el evangelio no es algo emocional ni superficial, ni es algo que nos va a ir bien. Por eso luego, y yo se los he dicho, es bien terrible andar dando falsas esperanzas.
te llevan o vas a orar por un enfermo y estás declarando sanidad y le estás diciendo te vas a sanar, y si no se sana por la voluntad de Dios, no es así. Estás dando falsas esperanzas. Por eso tienes que predicar y tienes que orar conforme al Evangelio de Dios, dejar que Dios en su soberanía haga las cosas. Siempre orar y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Son cosas, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo del Evangelio, regresar a esto, que es el fundamento. Porque cuando te separas de esto, andas volando. Andas volando. Ya no te crees un siervo de Dios que predicas la palabra, sino te crees un ungido de Dios. ¡Wow! El ungido, ¿no? Sienten que ya son como en el momento, como en esos tiempos de Pedro, que cuando nada más por pasar y con su sombra las personas ya eran sanadas. Eso ya pasó, hermanos. Quizá Dios lo puede hacer, sí, pero en su voluntad. Es la invitación eterna de Dios que cumple promesas y que quiere llevar tu historia a la historia de Él, que eso es lo más grande. Sacarte de tu historia, sacarte de tu estado de confort para llevarte a la historia que le pertenece a Él, en la humanidad, en victoria. Esa sí es una historia en victoria. Amén. Y quizá tu historia no tiene nada atractivo para el hombre. Pero cuando te llevas tu historia, la historia de Dios, a esa historia de la humanidad, a esa historia de la promesa y cumplimiento en una Navidad, esa historia tiene algo atractivo, no para el hombre, para Dios sí. Para Dios sí. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración al Padre. Amén. Amén. Padre eterno, Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que no nos abandones, Señor, en ningún tiempo ni en ningún momento, Señor. Hoy hemos comprendido, Señor, que tú tuviste una promesa, Señor, tuviste ese gesto de gracia, Señor, con la humanidad, después de que te desobedeció, Señor, después de que cayó, Padre eterno, para que en Jesús se cumpliera, Padre eterno, Señor, y pudiera haber nuevamente redención para el hombre. La historia se repite generación tras generación, Señor. Hombres que escuchan tu palabra, Señor, y que rehúsan de ella, Señor, que la toman por mentira, la pisotean, Señor, y se van. Personas, Señor, que en un momento están tomadas de tu mano, Señor, que vienen, Señor, a buscar de tu rostro, pero llega un momento de prueba, de tribulación, Señor, de angustia, inclusive, Señor, momentos donde se sienten bien, donde económicamente están bien, Señor, materialmente están bien, emocionalmente están bien, y deciden alejarse de ti. Porque sabemos, Señor, que el compromiso no es con el hombre. Y no es solamente sentirnos comprometidos en obedecer, en venir a buscar de ti, Señor. Es reconocer que necesitamos de un Salvador. Que cada 8 días, Señor, que podamos venir a tu casa, podamos reconocer que somos pecadores. Que necesitamos de ti, de tu gracia. Que sin ti, Señor, nada somos, nada podemos. Porque de esa manera, Señor, contritarás, Señor, nuestro corazón y nos harás ver, Señor, lo que somos y quiénes podemos ser, Señor, en ti. Señor, que la Navidad a partir de este año, Señor, nuestras Navidades sean diferentes. Reconocer, exaltarte primeramente a ti, Señor. Que nuestra Navidad, Señor, sea glorificar y saber, Señor, que esa promesa siglos atrás, Señor, fue cumplida, Señor, por medio de la encarnación de tu Hijo. Señor, te exaltamos en esta hora. Toma nuestra vida, toma nuestra familia, Señor. Porque hoy te pedimos, Señor, que a partir de este día podamos ver una mesa. Podamos ver una Navidad, Señor, en familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que estemos, Señor, con los que sean núcleo de nuestra familia. Una mesa, Señor, de convivencia sana, en amor, donde el centro de esa mesa, Señor, seas tú exaltado y glorificado, Señor. Porque si tú no estás, Señor, entonces no es una Navidad. Es una fiesta pagana, es una fiesta, Señor, de libertinaje. Pero con nosotros como cristianos reconocemos quién eres, y a ti la gloria y a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.